Poderoso Dios. Amén. Dios bendiga a los que nos están viendo por las redes sociales. Esperemos que se estén gozando junto con nosotros y comparte la transmisión para que otros sean alcanzados y bendecidos. Gloria al Señor. Vamos a la palabra. Gloria al Señor. Los niños van a su clase. Gloria a Dios. Y si me pueden acompañar en el libro de los Hechos. Gloria a Dios. El libro de los Hechos de los Apóstoles, gloria al Señor, en el capítulo 16. Aleluya. Vamos a leer los versos de 6 al 10. Hechos de los Apóstoles, gloria al Señor, capítulo 16, verso del 6 al 10, gloria al Señor. Si nos podemos poner de pie, gloria al Señor, en reverencia a la palabra. Poderoso Dios. Amén. Y leemos la palabra en el nombre del Padre que nos creó, del Hijo que nos redimió y del Espíritu Santo que sustenta Macedonia. Amén. Aleluya. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedónico que estaba en pie, y rogándole le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciase el Evangelio. Dios bendiga a sus santos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias. Gracias, Dios mío, por su amor, por su misericordia, por un día más de vida que nos da, Señor. Gracias. Te alabamos y te glorificamos y te damos gloria, Señor. Ahora, Dios mío, yo te pido, Señor, que tengas misericordia, Señor, de nosotros, y que tu palabra, Dios mío, nos hable, nos confronte, Señor, y nos edifique, Señor, para la gloria tuya. Los que están aquí, los que están viendo por las redes, Señor. Oh, Dios mío, en esta hora reprendo todo espíritu de desviación de mente, lo echo fuera en el nombre de Jesús. No tiene parte ni suerte en esta congregación. Dios mío, usted sabe que siempre tengo en mi memoria de darle toda la gloria y toda la honra. Reciba la gloria, reciba la honra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Y vamos a hablar con el tema: cuando Dios abre y cierra puertas. Cuando Dios abre y cierra puertas. Y vamos a ver qué aprendemos con respecto a esto. Gloria al Señor. Aleluya. Amados, quizás alguna vez te has preguntado por qué Dios cierra algunas puertas y abre otras. ¿Usted nunca se ha preguntado eso? ¿Por qué Dios cierra alguna puerta y abre otra? Eso es normal preguntarle eso. No sabemos si, a veces no sabemos si es bueno o es malo. Quizás cambiar de trabajo o mudarse a otro lugar o terminar o estar en una relación. O sea, cosas pasan, gloria al Señor. Y nos preguntamos por qué el Señor abre puertas o cierra puertas, gloria al Señor. Aleluya. Cuando vamos a tomar una gran decisión, a veces nos preguntamos, ¿cómo que va a ser? Gloria al Señor. Dios está en el asunto, Dios no está en el asunto. Y nos preguntamos eso muchas veces, gloria al Señor, pero vamos a ver qué dice la palabra, qué aprendemos de esta historia. La experiencia, hermano, de tener puertas abiertas o cerradas es parte de nuestra vida cristiana. ¿Usted sabe eso? Amén. El tener puertas abiertas o cerradas es parte de la vida cristiana, gloria al Señor. Y hay personas que déjenme decirle, hay predicadores que a veces, por ejemplo, dicen, mira, pero si Dios te abre si Dios te cierra una puerta, no te preocupes que Dios te abre una ventana. Mira, hermano, Dios nunca te va a abrir una ventana si te cierra una puerta. Amén. Imposible.
¿cómo pues Dios te va a pedir? Y para mí eso es foolish, tú sabes, tú estás, no, porque Dios, aunque te cierre la puerta, te va a abrir una ventana. Dios te va a poner hermano, no te va a poner tú vas a coger lucha o no. Gloria, creo yo, gloria al Señor. Tú vas a coger lucha, gloria al Señor. Imposible que Dios te cierre una puerta y tú te quieras meter por la ventana. O que Dios te va a abrir una ventana. No, si Dios te abre la puerta, Él te abrió la puerta y se te rota cerrada. Dios te abrió la puerta, abre una ventana. Mira, por favor, gloria al Señor. En la historia de hoy, amado, vamos a ver, veremos cómo al apóstol Pablo le aconteció lo mismo. Al apóstol Pablo en esta historia es muy interesante, por eso tomé ese versículo, esa referencia. Porque al apóstol Pablo en ese capítulo se le abrió una puerta y se le cerró una puerta, pero se le abrió otra. Gloria al Señor. Y vamos a ver qué aprendemos de esto. Gloria al Señor. En el final, en el capítulo 15, antes del 16, en el 15, aconteció una situación. Gloria al Señor. Hubo una división entre el apóstol Pablo y Bernabé. Dios había llamado a Pablo y a Bernabé para hacer una obra, para ser misioneros juntos. Pero ¿qué pasó? Ellos fueron en el primer viaje misionero y todo fue bien. En el segundo viaje misionero hubo una discusión, gloria al Señor, entre ellos. Y lo voy a explicar, gloria al Señor. A causa de un sobrino de Bernabé que se llamaba Juan Marcos. Juan Marcos había ido con ellos en el primer viaje misionero, pero a mitad del viaje, después que estaban cosas, Juan Marcos no se sabe lo que le pasó, pero el tipo se achicopaló y se fue y los abandonó. Y Pablo dijo, no te apures, no pasa nada. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se abandonó, cuando de nuevo ellos regresaron y iban para el segundo viaje misionero, ¿qué pasó? Que Juan Marcos dijo, ok, vamos a visitar las iglesias. Entonces, vámonos. Juan Marcos dijo, venga a ver, vámonos. Y Pablo dijo, ¿que venga quién? ¿Quién que va? No, Juan Marcos no va. Ya fuiste y viniste. ¿Gozaste mucho? No, tú no vas. Entonces, hubo cierta división entre Pablo y Bernabé por Juan Marcos. Incluso la Biblia dice que hubo tal discusión. Cuando la Biblia dice que hubo tal discusión, hermano, es que discutieron. O sea, un asunto interesante. Hubo tal discusión, gloria al Señor, que se separaron. Y eso llevó a que se separaran. Porque ahora, a mí me llama la atención una cosa. Ellos en el primer viaje misionero, oigan esto, ellos en el primer viaje misionero tuvieron persecución y no se separaron. Tuvieron tribulación y no se separaron. Le hicieron la vida imposible y no se separaron. Entonces, por esta cosa, entonces se separan por una discusión, por un sobrino. ¿Cuánto entienden, hermano? O sea, ellos pasaron la seca y la meca, como dicen, en el primer viaje misionero y se mantuvieron ahí. Y ya en el segundo viaje misionero, por esa discusión, se separaron, gloria al Señor. Miren, hermano, tengamos mucho cuidado, amén, gloria al Señor. Entonces, se separaron por el sobrino, gloria al Señor. Ahora, interesante, ven, hermano, ve una cosa, porque la Biblia dice que Bernabé y su sobrino se fueron para un lugar y Pablo se fue para otro lugar. Y usted puede decir, entonces, ¿qué pasó? Y ahí, ¿cómo quedó la cosa? Gloria al Señor. Mire, Dios es un Dios sabio. Que Dios, déjame decirle una cosa, que Dios aún de lo malo saca lo bueno. Amén. Aún de lo malo saca lo bueno. ¿Y cómo así, pastor? Porque era un grupo misionero. Ahora son dos grupos misioneros. ¿Cuánto entienden? Amén. O sea, unos se fueron para un lugar y otros se fueron para otro. No era la voluntad de Dios, no en ese momento, pero como quiera, Dios de los malos sacó lo bueno, gloria al Señor. Bendito sea Dios. Y eventualmente, me dice la cosa, eventualmente Pablo usó, parece que arreglaron
las perezas, como dice la cosa, porque dice eventualmente Juan Marcos fue ayudante de Pablo. La Biblia dice, hermano, en Colosenses capítulo 4, verso 10, en Filemón, verso 24, y en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 11, que Juan Marcos ya era colaborador de Pablo. ¿Qué pasó? La Biblia no lo dice, pero aparentemente ellos resolvieron lo que tenían que resolver, gloria al Señor, y ya Pablo y Juan Marcos estaban juntos. Amén, gloria al Señor. Dios sabe todas las cosas, porque deben una cosa, y es interesante ver, la Biblia, hermano, la Biblia, la palabra de Dios, es una enseñanza para nosotros. Es una enseñanza para nosotros, gloria al Señor, dando a entender, porque usted dice, ay, pero ellos se equivocaron y tomaron una decisión así, que no era la voluntad de Dios, pero déjenme decirle, la Biblia es un libro de enseñanza para nosotros, que quiere decir, hermano, que aunque nosotros nos equivoquemos, Dios nos da la oportunidad, hermano, de enmendar cualquier problema que hubiéramos tenido. Amén. Amén. Eso es para que usted vea que aún hombres de Dios se equivocan y como quiera, Dios da la oportunidad para que ellos hagan las paces y resuelvan lo que tengan que resolver. O sea, no solamente aquí, aún yo me puedo equivocar, otros por siervo de Dios se pueden equivocar, pero la Biblia nos enseña a nosotros que aún Dios en su misericordia permite que todo venga a un final de feliz. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Entonces, tenemos que ver esto. ¿Y qué yo veo en esta historia? ¿Qué yo veo en esta historia? La Biblia dice, gloria al Señor, que en el capítulo 16, gloria al Señor, dice la Biblia que Pablo quiso ir para Asia, pero dice que el Espíritu, no fue el diablo, dice el Espíritu Santo no se lo permitió. Y después quería ir para Bitinia. Bitinia es como al norte, como yendo para Rusia. Y dice que el Espíritu no se lo permitió. O sea, tú estás viendo que hay dos puertas que se cerraron, que el Espíritu Santo no dijo, no, para allá no van, gloria al Señor. El Espíritu dijo que no van, no le fue permitido. ¿Por qué? Porque no era el tiempo, Dios sabe todas las cosas, gloria al Señor. Pero la Biblia dice, ya en el verso 9, dice que el Señor se le apareció, tuvo una visión, gloria al Señor, de un varón macedónico que le dijo, pasa a Macedonia y ayúdame. Ahí él entendió que esa puerta se la había abierto. Amén. Gloria al Señor. O sea, el Espíritu Santo le cerró dos puertas, pero le abrió otra. Gloria a Dios, le abrió otra. Ahora, ¿qué yo aprendo de esto, hermano? Lo primero que yo aprendo de esto es que, hermano, Dios nos guiará si confiamos en Él. Amén. Hermano, si nosotros, hermanos, de todo corazón, hermano, somos cristianos de todo corazón, cuando se cierra una puerta, nosotros debemos pensar, ¿qué pasó? ¿Qué Dios me está enseñando? ¿Qué Dios quiere que yo haga? Gloria al Señor. Fíjense que la Biblia dice en Proverbios, capítulo 3, versos 5 y 6, lo voy a leer, dice, fíjate de Jehová de todo corazón, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Mire qué lindo ese versículo, uno de los versículos más lindos de Proverbios. Fíjate del Señor en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tu vereda. O sea, cuando de todo corazón, yo no estoy hablando de cualquier evangeliquito, no, yo estoy hablando de lo que hemos creído al Señor, que buscamos a Dios de todo corazón. Ahí, hermano, vamos a decir, Señor, yo que creo, yo sé que tú, voy a confiar en ti, que tú me vas a dar la victoria. Me va a ayudar en esto, en lo que sea que esté pasando, gloria al Señor. Entonces, Pablo, fíjense, las oportunidades, nosotros tenemos que entender que cuando se cierran puertas, hermano, oigan esto, que cuando se cierran puertas, nosotros debemos de confiar, aunque eso implique, oigan bien, aunque eso implique cambio de nuestros planes. Amén. 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 Oigan bien, y vuelvo y repito, debemos de confiar, hermano,
aunque eso implique cambio de nuestros planes. Amén. Pablo quería ir a Asia. ¿Y qué dijo el Espíritu? Tú no vas para allá. Pablo quería ir a Bitinia. ¿Y qué dijo el Espíritu? Tú no vas, no, es para Macedonia que tú vas. Amén. O sea, como si él quería. Él quería. Pero el Espíritu dijo que tú no vas para allá, que es para Macedonia que tú vas, gloria al Señor. Aleluya. Porque déjame, no era el tiempo de ir a otras ciudades. Mire, yo recuerdo que un evangelista muy famoso, ya partió con el Señor, se llamaba G.J. Ávila, y él decía que él quería a veces ir a lugares a predicar. Quería en lugares libres. Y el Espíritu Santo le decía, no, tú no vas para allá, porque no es el tiempo de esa ciudad, no es el tiempo de ese país. Dios tiene su tiempo, hermano. Dios sabe las cosas. Dios sabe por qué cierra y abre puertas, gloria al Señor. Lo que damos, este primer paso, es confiar en Él. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. La Biblia dice en Romanos 8:28 que todo obra para bien a los que aman a Dios. A los que aman a Dios. Todas las cosas le ayudan a bien, gloria al Señor. O sea, Dios en su soberanía nos dará sabiduría, gracia y amor. Y nos va a guiar a lo que es mejor para nosotros. Amén. Otra cosa que yo aprendo cuando se cierran y abren puertas. Segundo punto, no te atribules cuando se cierran las puertas. Amén. Diga al que está a su lado, no te atribules cuando se cierran las puertas. No te atribules. Ay, pero es que eso era lo que yo quería. Ah, pues yo no quiero, eso es lo que Dios no quiere para ti. No te atribules cuando se cierran las puertas. Pablo no se atribuló. La Biblia no dice que Pablo no se atribuló. Ni empezó a quejarse. Pero Dios, yo estoy ciego. Ni empezó a tirar chuipi. Chuipi para ahí es cuando tú haces. Eso es chuipi. No dice la Biblia que estaba empezando a echarle chuipi a Dios. Primero, no aconsejo que le eche chuipi a Dios. Tú que me estás no le eches chuipi a Dios, no te lo aconsejo. No estabas haciendo trippy, ni nada de eso. Aleluya. Ni quejándose, no, porque tu palabra dice, y a predicar el evangelio a toda criatura, ¿y por qué no me dejaste? Porque Dios sabe que no era el tiempo. Amén. El tiempo era para Macedonia en ese momento, gloria al Señor. Amén. Entonces, no, amados, no nos atribulemos. Ay, pastor, es que yo pensaba que yo iba a recibir una promoción en mi trabajo y se la dieron a otro. Dios sabe el por qué. Amén. Dios sabe el por qué. Ay, a lo mejor el pastor, yo creía que esa era una muchacha o ese era un muchacho, a lo mejor no es. Dios a lo mejor tiene algo mejor para ti. Amén. Eso pasa, gloria al Señor. Eso pasa. O cualquier situación, a lo mejor tú querías un carro y no era el carro. A lo mejor tú querías la casa y no era la casa. A lo mejor tú querías mudarte y no era para mudarte. Porque, hermano, debemos entender que nosotros vemos aquí, Dios ve allá. Amén. Y Dios sabe, si lo dejo se explota. Entonces estamos de una vez, y queremos forzar. Y ahí, y si no me abre la puerta, me voy por la ventana. Y después el diablo, cuando te da tu palo para allá, el diablo te rompe en dos. Ay, Señor, ¿qué Señor de qué? Puedes rodar. ¿Los entendidos entienden? Amén. No queremos meter a la cañona, como dicen. Y Dios diciendo, no te metas, yo sé, mi hijo, tú estás viendo aquí, yo estoy viendo allá. Entiende, por Dios. No te atribules. Gloria al Señor, Dios sabe las cosas. No, porque, mire, yo invito a cristianos, hermanos, que se empiezan a quejar por todo. Dios, pero yo pensaba, y entonces no, y hasta movemos la cabeza. ¿Sabes que la gente a veces, porque yo lo quiero ahora, y que yo pongo la cabeza así? ¿Usted no ha visto gente que cuando están discutiendo a veces hacen, o rolling his eye, como a los ojos, como que, ¡adiós! Ay, no.
No te lo aconsejo. No le hables, hermano, porque Dios sabe las cosas. Bueno, lo bueno de Dios es que Dios es misericordioso con nosotros. Y se la va a dejar, le va a dejar pasar el pique, pero gloria al Señor, porque Dios sabe las cosas. Dios sabe las cosas, gloria al Señor. Y déjame decir una cosa. El que cierra y abre puertas es Jesús. Amén. Ay, no, que el diablo no cierra puertas. Cuando usted, estoy hablando a los creyentes, a los convertidos de corazón a Cristo. Amén. Es Señor, es Jesús que cierra y abre puertas. Pastor, ¿y dónde está eso en la Biblia? Apocalipsis capítulo 3, versos 7 y 8. A la iglesia de Filadelfia, el Señor dijo, yo soy cuando abro, lo abrí. Y cuando cerré, lo cerré. Entonces, cuando Dios te cierra una puerta, póngale un punto. Si Dios dice no, póngale un punto. No lo menciones más. No juegue con Dios, porque los cristianos le ponen un punto y seguido que le ponen. En vez de punto final, le ponen punto y seguido. Punto y coma. No. Cuando Dios dijo, no. No. Cuando Dios dijo, y cuando Dios dijo, sí, es sí. Porque a nosotros nos gusta el sí de Dios. ¿Y a quién no le gusta el sí de Dios? Solamente a la gente no le gusta el sí de Dios cuando el Señor dice, vete a predicar. Ay, no, di que no. No es sí, va a predicar. Aleluya. Entonces, gloria al Señor. El Señor Jesús es el que cierra y abre puertas. Sí. Mire, hermano, yo personalmente cuando yo oro y tengo una petición así, yo oro a Dios y le doy gracias, como dice la Biblia, porque hay que orar conforme a la Biblia. La Biblia dice, por nada estéis afanosos, sino presentar las peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracia. Filipenses 4:6 y el 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. O sea, cuando tú le presentas la petición a Dios, entonces la paz de Dios es lo que le sigue. ¿No te entienden? Amén. La paz de Dios que le sigue. Entonces, yo oro y tengo peticiones. Y yo no soy de esos predicadores o gente que no predicadores en el cristianismo y yo declaro y yo esto y yo no. La Biblia, lo que la Biblia enseña es que si es tu voluntad. Eso es el lenguaje bíblico. El lenguaje bíblico es hágase tu voluntad. El Señor lo dijo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, no, yo decreto y él siga decretando. Usted presidente para terminar, por favor. Entonces, no, yo digo, si es tu voluntad. Y oro a Dios de todo corazón, Señor. Si se cierra esa puerta, yo entenderé que tú la cerraste. Amén. Y si se abre la puerta, yo entenderé que tú la abriste. Amén. Y lo digo con todo el corazón a Dios. Porque tú le hablas a Dios como un amigo. Y como un hijo, dice, Señor, mira esto así. Y tú dices, Señor, mira, si esto se cierra, yo entenderé que tú no estás en el asunto. Pero si esto abre, ya yo entenderé que hago fe, ¿entiendes? Voy para adelante. Gloria al nombre del Señor. Eso, así oro yo personalmente. O sea, tenemos que, ¿por qué? Porque yo entiendo que el Señor Jesús es el que abre y cierra puertas. Gloria al Señor. Pídele a Dios, en oración, que te ayude a no desanimarte cuando se cierra una puerta. Vuelvo y repito, pídele a Dios de todo corazón que te ayude a no desanimarte cuando se cierra la puerta. ¿Por qué, hermano? Porque como dije al principio, porque muchas veces nosotros estábamos tan seguros que esa era la puerta y de repente esa no es la puerta. Y nosotros jurábamos que esa es. Pues no es esa, cabezón, esa no es. Yo tengo algo mejor para ti. Amén. Yo estoy mirando allá y tú aquí. Amén. Dios sabe las cosas, hermano. Dios sabe las cosas. Esto lo dice la Biblia en Juan, que Dios sabe las cosas. Primera Juan. Dios sabe las cosas. Entonces no te desanimes, Señor. Mira, yo como que el desánimo quiere tocarme la puerta. No, yo para adelante en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Porque miren una cosa, es importante saber, oiga bien, es importante saber qué quiere Dios que hagamos o que vayamos. Vuelvo a repetir. Es importante saber qué quiere Dios con nosotros, qué quiere Dios que hagamos
o vayamos, pero también es importante qué no quiere Dios que hagamos o vayamos. ¿Entendieron ese pastor? Usted como que me confundió. Vuelvo y lo repito. Es importante qué quiere Dios en tu vida, que tú hagas o vayas, pero también es importante que no quiere Dios que tú hagas o vayas. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque dije, a veces queremos forzar las cosas y no es la voluntad de Dios. Y no es la voluntad de Dios. Entendamos eso. Gloria al Señor, entendamos eso. Ok, el primer punto, gloria al Señor, tenemos que confiar. El segundo punto, gloria al Señor, no te atribules. El tercer punto, mantengámonos activos. Mantente activo. Díganse a un lado, mantente activo. Mantente activo. No podemos bajar la guardia, hermano. Porque si se cierra la puerta, no podemos bajar la guardia, que eso es lo que el enemigo quiere. No podemos dejar caer la guardia, gloria al Señor. La Biblia dice en el verso 8 que ellos siguieron andando hasta que Dios mostró la voluntad. Ellos siguieron activos. Incluso si ustedes se fijan, la Biblia dice que cuando Dios no los permitió ir a Asia y Bitinia, gloria al Señor, dice que ellos pasando a Misia y a Troas, o sea, ellos siguieron algo, Dios va a resolver. O sea, ellos siguieron para adelante otras ciudades hasta que Dios le habló a Pablo y le dije, es para Macedonia que va. Amén. Pero él siguió adelante. Entonces se separó. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos mantenernos activos. Activos. Síguete. Dios te cierra la puerta. Yo no voy para la iglesia. Lo primero que decimos, no voy para la iglesia. Porque hay gente, hermano, que creen que no yendo a la iglesia, Dios se va a herir. Yo no voy a la iglesia, te voy a hacer sufrir. No voy para la iglesia. Yo te digo que si Pedro viene allá. Mira, yo te digo una cosa. Usted sabe, gente pensando, enojado con Dios, porque te voy a hacer sufrir, no voy para la iglesia. ¿Quién es? Debe entender. El huevo somos nosotros y él es la piedra. Si usted cae encima de la piedra, ¿qué se rompe? El huevo. Y si el piedra te cae sobre al huevo, ¿quién se pierde? El huevo también. O caemos, nos explotamos, o nos cae encima, nos explotamos también. ¿Y entonces? ¿Y cuándo tú has visto que el vaso le dice al alfarero cómo tiene ese, como dice la Biblia? El alfarero que nos moldea a nosotros. Y tú vas a hacer una taza así, no, y vamos, no, yo lo quiero así, y porque tiene que ser así. Yo te digo a ti, no. El daño no lo hacemos nosotros cuando empezamos a querer de no tener una relación con Dios. No voy a la iglesia, no voy a orar, no voy a leer la Biblia. Y el pastor dijo que había que ayunar, y no voy a ayunar más. Para que tú veas que lo enojado que yo contigo. Y Dios está más mirando, pero tú has visto. El daño no lo hacemos nosotros. ¿O usted cree que Dios va a dejar de ser Dios? Dios siempre va a ser. El daño no lo vamos a hacer nosotros, señores. Somos nosotros. Dios siempre va a ser Dios. Amén. Amén. Así que no tome esa medida. Vamos a mantenernos activos, gloria al Señor, porque Dios sabe las cosas, gloria al Señor. Él siguió adelante. Él siguió adelante, se mantuvo activo. Dios le abrió la puerta, gloria al Señor, en Macedonia. Y mire que, déjeme decir una cosa, Macedonia tenía varias ciudades. Y una de las ciudades donde ellos llegaron en Europa, que fue en Europa, la primera ciudad que ellos llegaron fue a Filipo. De ahí viene el libro de Filipenses, ¿no? A Filipo. Y de ahí empezaron a predicar. Y dice la Biblia, hermanos, dice la Biblia, que ellos fueron a predicar un día. Y Dios le abrió en Filipo el corazón a una mujer. A una mujer. Y la mujer aceptó al Señor. Incluso, déjeme decir una cosa, la primera alma que se ganó, la primera convertida en Europa fue una mujer. Amén. Díganme la mujer. Amén.
La primera que convirtió fue una mujer. Y dice la Biblia que esa mujer sirvió de bendición porque ella junto a su esposo y su familia hospedaron a Pablo y fueron de bendición, tanto porque la Biblia dice que ella vendía púrpura y la púrpura era la cara. O sea, en otras palabras, la señora, su familia tenían buena posición económica y ayudaron al ministerio de Pablo, gloria al Señor. O sea, de ahí adelante ellos siguieron predicando porque Dios le habría abierto puertas. Ahora, déjenme decir una cosa. En 1 Corintios capítulo 16, verso 9, Dios le dijo a Pablo: yo te tengo una puerta abierta, pero dice, pero tendrá adversidades. Tengo que enseñar eso también, porque después dice: ay, pastor, Dios me abrió la puerta, pero es el diablo encarnado que tengo y que me hace la vida imposible. Es que va a haber la adversidad. Aunque Dios te abra la puerta, no quiere decir que no va a tener adversidad. Gloria al Señor. ¿Tú sabes por qué? Porque el enemigo sabe que esa puerta que Dios te abrió va a ser de bendición para ti, para tu familia, para el ministerio, para que Dios te ponga. Te va a hacer la guerra. Te va a hacer la guerra. Porque si te desespera y coges y te vas por la ventana, el diablo sabe, no, está frito. Pero si aún en las puertas que Dios te abre, puedes tener adversidad. Puedes tener adversidad. Aún Dios abriéndote la puerta y tú dices: pastor, pero eso está en la Biblia. En la Biblia, en el mismo capítulo. En el mismo capítulo. La Biblia dice en Hechos 16 y marca dos adversidades que Pablo tuvo ahí en Macedonia. Gloria al Señor. En Filipo cuando estaba predicando. La primera fue, por eso digo, una adversidad te puede pasar aún tú entrando en la puerta de Dios. Pongan atención en esto. La Biblia dice que en el capítulo 16, primero, dice la Biblia que había una mujer que tenía, una muchacha, verso 16, una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. De adivinación. Y cada vez que veía a Pablo predicando y a su trulla predicando, la tipa decía, la muchacha decía, gloria al Señor, decía estas palabras. Decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que anuncian el camino de la salvación. ¿Decía mentira la muchacha? ¿El demonio decía mentira? ¿Decía verdad? Oye, a toda voz diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de la salvación. Y dice la Biblia, más desagradando, lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, le dijo al demonio: dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió. Y te dirá: pero pastor, pero yo no entiendo, porque la tipa estaba, le estaba haciendo promoción. ¿Y qué pasó? Y el demonio estaba predicando, pastor. ¿Y entonces, cuando Pablo decía la verdad? Sí, decía la verdad el demonio. Pero ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar cuando Pablo se fuera de esa ciudad? ¿Qué iba a pasar? ¿Sabe qué iba a pasar? Que como el demonio habló verdad, si ellos cuando se fueran, la tipa iba a decir, el demonio va a ser mentira. O sea, ellos iban a creer a lo que el demonio decía. ¿Cuánto entienden, hermano? O sea, todo lo que se inventa el demonio después, van a creer que fue Dios, pero no fue Dios. Por eso fue que Pablo reprendió al espíritu. Y dijo: no, gracias por la promoción, pero para afuera que va. Y reprendió cosas. Y dice que salió en aquella misma hora. Pero miren cómo dice el verso 19. Pero viendo sus amos, porque le dejaban ganancia, viendo que la esperanza de su ganancia dice que lo metieron preso a todos ellos, a Pablo y a Silas, lo metieron preso. Oigan esto, lo metieron preso. Entonces, por él haber libertado, el Señor haber libertado a través de Pablo a la muchacha, fueron presos ellos. O sea, la puerta no se le abrió. Sí. ¿No fue Dios que le dijo que era macedonio? Sí. Pero tuvieron adversidades. Porque por echar fuera un demonio cayeron presos. ¿Cuánto entienden, hermano? Cayeron presos. Pero hay una cosa. Dios sabe
las cosas y Dios tiene propósito en todo. Amén. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque quiero saber lo que pasó. Dice la Biblia que estando ellos presos, dice que sobrevino de repente un terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante todas las puertas fueron abiertas y las cadenas se soltaron. Y cuando el carcelero vio esto, se iba a matar, porque en ese tiempo en Roma era noche por la noche. O sea, se escapó un prisionero y tú supiste, ¿verdad? Era tu vida que iba, mejor mátate. Lo mejor que tú es, antes que te maten, porque tú eras la vida por él. Y eran varios presos que habían. Y dice la Biblia, hermano, que despertando el carcelero, estaba durmiendo, ¿no? Despertando el carcelero, viendo la puerta, se iba a matar. Y más Pablo le dijo, no te hagas ningún daño, porque estamos aquí. Entonces se precipitó adentro y temblando se puso delante de Pablo y Silas y sacándolo dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Oiga, porque ellos sabían, porque la Biblia dice que mientras ellos estaban en la cárcel, dice en el verso 25, pero a la medianoche, orando Pablo y cantaban himnos. Oiga, Señor, Dios es grande. En esa cárcel, en esa tribulación, ellos no se estaban quejando a Dios. Dios, y entonces, dime a ver. Yo soy mi siervo, una. Di que se abrió la puerta y preso, y entonces. ¿O no es verdad? Eso fue Pablo, pero nosotros lo hacemos también. ¿Usted sabía? No se hagan los no evangélicos, que ustedes también que están complejos. Nosotros también lo hacemos cuando no nos sale la cosa como queremos. Señor, pero tú dijiste esto y entonces. O yo te peinan o te haces rodo. ¿Cuál de las dos? Ajá. Nosotros lo hacemos también. Pero mira cómo ellos, en vez de quejarse, en vez de estar haciendo trippy, en vez de... ¿Qué dice la Biblia que está en el verso 25? A la medianoche, dice la Biblia, orando y cantaban himnos. En otra ocasión, en otras palabras, cuando temo que Dios nos abra la puerta, cuando Dios ya nos ha abierto la puerta, pongan atención, hermano, cuando Dios nos ha abierto la puerta y pasemos por una adversidad, lo que sea, vamos a contrarrestar esto con oración y con alabanza. Eso es lo que quiere decir. Porque ya Dios te abrió la puerta, ya te la abrió. Viene una adversidad, no te preocupes, yo estoy contigo. Amén. Pero ese yo estoy contigo quiere decir, ponte a orar y a alabar mi nombre. Y a bendecirme. Para yo glorificar. Porque haciendo eso, mira cómo la puerta se abrió. Si ellos tuvieran, hermanos, quejándose, ¿tú crees que la puerta se abre? Ya fue que se abrieron. Tú no sabías. Ya fue que se abrieron. Ahí es que se cierran, le ponen un candado, Yale. Hay una marca mundial que se llama. Ahí una amarillo. Un candado Yale. No. Sin embargo, como ellos se mantuvieron alabando y glorificando a Dios y dándole gloria, Dios abrió la puerta, gloria al Señor. Eso quiere decir que en cualquier adversidad va a abrir la puerta a tu favor. A tu favor. A tu favor. Claro que sí. Créelo, hermano, créelo. Dios lo va a abrir a tu favor. Gloria al Señor. Lo va a abrir a tu favor. Y va a ser de bendición. Va a ser de bendición para ti. Créeme, sí. ¿Y qué milagro que pasó? Miren lo que dice él. Miren lo que dijo el carcelero en el verso 30. Señores, díganme a ver, ¿qué es lo que hay que hacer para ser salvo? Dime a ver. ¿Por qué? Porque él vio, esta gente estaba cantando, esta gente estaba adorando a Dios. Dijo, aquí está pasando algo, esta gente tiene la verdad. Y de una vez fue en el verso 30. ¿Qué es lo que hay que hacer para ser salvo? Y mire que dice el verso 31, y ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mira cómo fue todo, tú y tu casa. No dice tú, dice tú y tu casa. Mire qué linda, qué lindo fue. Qué linda promesa de Dios el Señor al carcelero. Serás salvo tú y tu casa. Así que, hermano, vamos a creer a Dios. Vamos a creer a Dios. O sea, aunque Dios te abra la puerta, aunque venga adversidad como lo tuvo Pablo, con el endemoniado y con el violador y con el carcelero,
Fíjense una cosa. Mire como Dios, hermano. Por eso que digo, cuando usted lea la Biblia, use la imaginación. O sea, la muchacha con el espíritu de adivinación fue libre y el carcelero fue salvo. ¿Cuántos tienen? O sea, en el momento quizás Pablo no entendía la situación, como puede pasar a nosotros en un momento, Señor, y que dime a ver cuáles son los códigos, que yo no, como que el wifi no está bueno, no entiendo. Pero Dios sabe las cosas. Dios obra. Dios obra, gloria al Señor. En ese momento Dios obró. Cuando todo se terminó, wow, Pablo pudo haber dicho, wow, una libertad y el otro salvo. Y la Biblia dice que después fueron soldados, gloria al Señor. Ellos lo soltaron, gloria al Señor. Así es que, hermano, no vamos a mantenernos activos, gloria al Señor. Dios sabe las cosas. Con esto termino. Dios sabe las cosas, hermano. Dime una cosa. Vamos a mantenernos confiados en el Señor. No nos vamos a atribular. Vamos a tratar de no atribularnos, hermano. Vamos a tratar de no atribularnos. Y vamos a mantenernos activos. Muchas veces pensamos y no da miedo, hermano. Pensamos y no da miedo cuando se cierran puertas. Pensamos y no da miedo cuando se cierran puertas. Pero nunca pensamos si es Dios que la está cerrando. Tú me estás viendo por las redes sociales. Quizás tú dices y te quejas a lo mejor y dices, ¿por qué se me cierran hasta las puertas? O dice que el diablo me cerró la puerta. No. Tú no sabes por qué Dios te está cerrando la puerta. ¿De qué Dios te está librando a ti y a tu familia? Meditemos en esto esta semana, hermano. Meditemos en este mensaje esta semana. Y vamos a estar confiados en que el Señor sabe lo que nos conviene a nosotros. Y se va a cumplir como Él dice, si nos mantenemos fieles. Si nos mantenemos fieles y confiando en el Señor va a obrar a favor de nosotros. Amén. Dios le bendiga. Vamos a estar de pie. No quiero cerrar esta transmisión sin primero darte la oportunidad de que aceptes Cristo como tu Salvador. Él te va a perdonar, te va a dar la mano, te va a ayudar. Que cuando tú creas que las puertas se están cerrando, Él sabe por qué se cierran. Pero ahora mismo Dios te abre una puerta para que la aceptes como tu Salvador. Jesús dijo en Juan capítulo 10, verso 9, yo soy la puerta, quien por mí entrar y será salvo. Esa es la puerta principal para la salvación, pero tienes que aceptarlo como tu Salvador. Ora conmigo, repite: Dios, en esta hora acepto a Cristo como mi único Señor y Salvador. Perdona mis pecados, me arrepiento. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a hacerte fiel. Gracias, Dios, porque me aceptas tal como soy. Amén. Si hiciste esta oración, creemos que has nacido de nuevo. Busca una iglesia donde congregarte para que se cumpla el propósito que Dios tiene en tu vida y en tu familia. Estás enfermo, recibe sanidad en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria